de la tuberculosis es algo muy común, sobre todo en países que se les llaman en vías de desarrollo o subdesarrollados, pero que actualmente en los países también industrializados está logrando cierto repunte. ¿Debido a qué? Debido a la aparición de la epidemia de las infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cierto? Entonces, lo que hace algún tiempo estaba más o menos controlado en los países desarrollados, industrializados, ahora se está constituyendo un problema de salud pública debido a este repunte, justamente porque mucho está relacionado lo que es la infección por el Mycobacterium tuberculosis con las infecciones por VIH. Entonces, en este conversatorio que vamos a tener se trata de recordar la base fisiopatológica en la infección pulmonar por Mycobacteria. Es algo que seguramente lo están viendo ya desde hace mucho tiempo con exposiciones y con algún otro tipo de cursos, y lo van a seguir viendo seguramente por los años que quedan. Revisar los hallazgos radiológicos, es lo que más nos interesa, más nos importa, porque debemos nosotros reconocer en una simple radiografía de tórax algo que nos esté llamando la atención y que esté directamente relacionado con un problema infeccioso cuyo agente causal o agente etiológico sea obviamente el Mycobacterium. Evaluar además el papel de la radiografía, y no solamente la radiografía, o sea, cuál es el papel en realidad que cumple la radiografía, pero sobre todo, ¿cuándo vamos a echar mano de los otros métodos de diagnóstico? Habíamos hablado de que nosotros podemos incluso hacer el diagnóstico con una tomografía de una tuberculosis, pero no íbamos a ser rentables, ¿no? Porque si es probable que con una simple radiografía nosotros estemos llegando al quid del asunto y obviamente adoptar las medidas correctivas, terapéuticas correspondientes, o ingresarlo al programa para que comencemos a darle el tratamiento respectivo. Entonces, hay que evaluar ese papel. ¿Cuál es el papel de la radiografía y cuál es el papel que desempeña ya la tomografía computarizada, obviamente para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en el área de las imágenes? Recordemos además de que en sí la demostración de que existe el bacilo tuberculoso mediante una prueba Steel-Nielsen, ¿no es cierto?, es única y suficiente. Es decir, yo no necesito una tomografía para poder demostrar si es que ya me da el BK positivo. Ya no necesito más, no debo ir más allá, porque eso es digamos, definitivo. Y describir las características, obviamente que si nosotros evaluamos el papel de la radiología, describir las características radiológicas, sobre todo de lo que va más allá, el después de. ¿Por qué? Por las secuelas que queja, por las secuelas importantes que podemos ver, y porque en realidad hay un sinnúmero de cosas en las cuales podemos nosotros verlas, reconocerlas en nuestra actividad diaria. Entonces, para nadie es un secreto que las infecciones por tuberculosis constituyen un problema de salud pues amplio, ¿no? Un problema de salud no solamente a nivel del país donde se está presentando, sino a nivel mundial. Las cifras actuales son pésimas: 2.300 millones de infectados con 9 millones de enfermos nuevos anuales, ¿no? Y 1.5 millones de fallecidos en el año, hasta el 2015, de la revista clínica española, ¿no?, que han sido tomados estos datos epidemiológicos. La forma de inicio en realidad es una forma insidiosa. Yo me puedo cruzar con alguien infectado, ¿no?, alguien que tiene la enfermedad, y yo no me doy cuenta. Lamentablemente no es una situación con la que podamos lidiar tan fácilmente, porque es de difícil diagnóstico, ¿no? Y sobre todo constituye una enfermedad social, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando era interno, el que le digamos a alguien que que tenía tuberculosis, o sea, que era una cuestión, pero, y más aún si ustedes le dicen que tiene tuberculosis una persona que no es de nivel bajo, sino es un nivel medio o un nivel alto, porque tienen todo el derecho de poder enfermarse o de poder contagiarse, ¿no? Eso lo desestabilizaba totalmente. Pero ¿cómo va a ser? Usted se equivocaba, una situación así. O sea, la mentalidad o la idiosincrasia de cada poblador está en una situación de que tener
tuberculosis, o la tuberculosis es una enfermedad de COVID, lo cual es totalmente falso, ¿no? Se estima que 1/3 de la población mundial está infectada, ¿no? De todo el planeta tenemos infección por tuberculosis. Entonces nosotros, esta es la tercera parte del mundo, la tercera parte de la población mundial tiene la infección. Sin embargo, se ha determinado de que solamente un 5% más o menos de todos los que estamos infectados desarrollan la enfermedad, ¿no? Quedando un 95% de ellos en una fase latente, en una fase que quiere y no quiere desarrollarse, y que en algún momento, si se toman o si se dan las características de inmunosupresión, por ejemplo, de que algo se está asociando, aparte del VIH también tenemos algunos otros tipos de cosas, como por ejemplo los tratamientos, ¿no? Corticosteroides, aquellos que afectan con la inmunidad. Entonces, esos que están, el 95% es infectado, pero latente. Que se puede pasar a este 5%, se puede pasar si es que tiene las condiciones del caso. Si es que encuentra las condiciones viables para que la enfermedad se desarrolle, ¿no? Muy bien, ustedes conocen el agente biológico, ya el agente biológico, y ya lo vienen estudiando desde los primeros años de medicina, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis va a pertenecer a un complejo de micobacterias donde hay hasta 8 especies. Pero la tuberculosis es responsable, bueno, 4 cepas, 4 especies son las que provocan la enfermedad, ¿no? Aparte del Mycobacterium tuberculosis, el africanum, el bovis y el microbium. Son bacilos, porque son de forma larga, alargada, que son ácido-alcohol resistentes debido a las pruebas de laboratorio con las que se les hace visible, y tienen un crecimiento relativamente lento, ¿no? Muy bien, si vamos a la forma de contagio de alguien, bueno, recordarán ustedes que las personas infectadas, las personas enfermas que están constantemente tosiendo, y como esto es un bacilo, es una bacteria que tiene de muy escaso tamaño, puede verse que en partículas de aerosol, ¿no? Cuando se estornuda, cuando se tose, son tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire, o sea, no sedimentan, no se van al piso, algunas sí, pero la mayoría quedan suspendidas, quedan como gotas de aerosol, y que les llamamos el fluye, ¿no? Gotitas de fluye, que luego viene alguien, las inhala, y se produce el primer contacto con el bacilo tuberculosis. Nosotros, al inhalar esas gotitas, esas partículas de aerosol que están con una carga bacteriana, llegan al alveolo, y ahí es donde son atacadas por la primera barrera, que son los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares tratan de digerir, tratan de englobar, tratan de fagocitar a esa bacteria, porque es un cuerpo extraño, tratando de ser la primera defensa del cuerpo, la primera línea, pero tiene cierta implicancia de que justo dentro del bacilo, dentro del macrófago, sobrevive a las acciones de fagocitosis y se anida en él, ¿no? Entonces, luego se dan algunas reacciones inflamatorias locales, que por todos esos cortejos que ustedes conocen de los factores de necrosis tumoral, las interleucinas, todas esas sustancias y moléculas bioquímicas atraen más a los macrófagos y atraen a las células que provocan la inmunidad celular, que son los linfocitos. Entonces se forma un complejo que se llama granuloma. El granuloma, que está rodeado por células macrofágicas o células linfocitarias que tratan de contener la infección, pero que su centro, lamentablemente muchas veces los macrófagos comienzan a decaer, son vencidos por el bacilo, y el centro tiene una densidad líquida, lo que nosotros llamamos un material gaseoso, ¿no? Entonces, el granuloma, por eso que cuando nosotros vamos a ver un granuloma en una radiografía, el borde va a ser radiopaco, escleroso, y el centro, como es líquido, por este material necrótico, por ese material necrosado, por ese material gaseoso, va a ser un poco más radiolúcido, ¿no? Un poquito más radiolúcido. Entonces, muchas veces se rompe la barrera, esa barrera de contención que está
siendo dada por los macrófagos o por los linfocitos se rompe y entonces sucede que esto se abre. El granuloma se rompe, el granuloma tiene comunicación, seguramente encuentra una comunicación con algún bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, y todas esas secreciones, ¿cierto?, salen a la vía aérea y de la vía aérea pues comienzan a ir posiblemente al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo incluso pueden depositarse en algunos otros órganos, porque no solamente estamos hablando de una tuberculosis pulmonar, podemos hablar de una tuberculosis ganglionar, una tuberculosis renal, una tuberculosis intestinal, una tuberculosis ósea, pero es de diseminación. Ahora mucho se ha repuntado también la tuberculosis de mama, ¿no? Hay muchas veces incluso hasta lo terminan en el Instituto Nacional de Neoplasias, confundidas las tuberculosis con neoplasias, y no resultan más que a las finales siendo una simple TBC. Muy bien, entonces una vez que nosotros podemos dar tratamiento a lo mejor y podemos retraer la enfermedad, ¿no? Bueno, después que este material gaseoso, material líquido se vacía a la vía aérea, forma un hueco, ¿cierto? Forma una cavidad, una caverna. Y eso también es susceptible de poder ser apreciado en la radiografía correspondiente o en la tomografía correspondiente. Si es que hay curación, ¿no? Esta necrosis gaseosa después, si se curan, se retrae nuevamente, el bacilo puede ir conteniéndose, desapareciéndose por todos los antimicrobianos que nosotros le vamos a aplicar, y deja un proceso cicatrizal, una cicatriz que se expresa por algunos tractos fibróticos que sencillamente serían las secuelas en el parénquima pulmonar, ¿no?, que aproximadamente es hasta el 90%, ¿no? Muy bien, entonces hemos revisado más o menos una cosa rápida de todo lo que es la patogenia. Radiopacos. Sí, las cicatrices son tractos lineales, radiopacos, blancos, que quedan en las zonas donde ha sido el punto de infección de las áreas pulmonares. Si queremos clasificar la tuberculosis, clásicamente siempre hemos visto de que hay una primoinfección y hay una reactivación de la enfermedad. Primoinfección le llamaría al primer contacto o a la tuberculosis primaria, ¿no?, con el ingreso del Mycobacterium, y la otra es que después de que hemos sido infectados, pues, tenemos esa fase latente, ¿no es cierto? Tuvimos un primer contacto, lo inspiramos, lo inhalamos, pero por nuestras defensas se quedaron encapsuladas, se quedaron con el granuloma y ahí están, pero están latentes. Esperan alguna situación y la bacteria puede vivir 5, 10, 15, 20 años incluso, y espera la condición, en algún momento bajan nuestras defensas por nutrición, por mecanismos de fármacos, por algún tipo de enfermedad sobreagregada, y aprovechan esa oportunidad y comienzan a hacerse la enfermedad. Ya se implanta la enfermedad, y esto es una tuberculosis post-primaria. La primaria con frecuencia se da en niños, ¿cierto? Usualmente es asintomática y es autolimitada. ¿Cómo se expresa? Se expresa sobre todo con problemas a nivel ganglionar y sobre todo en el hilo, ¿ya? Y también hay afectación parenquimal que puede darse como consolidación o área de condensación. O sea, yo veo área de condensación que es igual a un patrón alveolar, es un patrón parenquimal, y están asociadas en los cilios algunos tipos de crecimientos ganglionares. Esos dos me tendrían que hacer pensar, aparte de obviamente el antecedente epidemiológico, ¿no? Contactos tuberculosos, tiene familiares que han tenido tuberculosis activa y que han estado en contacto con. Otra de las formas es la pleuritis en forma de derrame pleural, con mucha frecuencia, y la diseminación hematógena miliar mucho menos frecuente, pero es muy característico de que de una TBC primaria o una primoinfección. Y esas que se quedaron latentes, esas que todavía se quedaron en stand-by y que después encontraron algún factor benéfico para su desarrollo, esas se dan sobre todo en adultos. Estas sí son sintomáticas y tienden a diseminarse, ¿no? Van a la diseminación y están caracterizadas por una consolidación segmentada con desarrollo de la lesión pulmonar a cavidades, ¿no?
Por lo general, entonces, el patrón que nosotros vamos a encontrar inicialmente puede ser una consolidación, pero esa consolidación, luego que hemos visto de que hay un material radiopaco, un material que sale, que llega a la vía aérea y que es expulsado, ¿cierto? Y forma una cavidad. La cavidad no es otra cosa más que destrucción del parénquima pulmonar, ¿cierto? Los alvéolos se van rompiendo y van formando un espacio dentro del parénquima pulmonar. Muchas de las manifestaciones radiológicas obviamente van a depender del estado inmunitario del paciente, de cómo están sus defensas. Es por eso de que nosotros podemos extrapolar que cuando hay una infección por VIH o se está detectando un VIH, ¿no es cierto? Definitivamente vamos a tener que hacer un descarte de TBC. Y al contrario, si lo primero es TBC, definitivamente van a tener que tomarle un VIH, porque hay una estrecha asociación, ¿no? Sobre todo en los adultos que hacen este tipo de asociación VIH. Entonces, vayamos a lo que nos importa, las manifestaciones radiológicas. Hay diversos tipos de abordar la manifestación radiológica. O sea, para mí, yo puedo definir una manifestación radiológica como aquellos signos que nosotros vamos a ver en la radiografía simple, ¿no? Entonces, yo necesito saber qué parte de la anatomía va a estar afectada. Y la voy a dividir en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Una, bueno, vamos a hablar solamente de lo que es tuberculosis pulmonar acá. No estamos hablando de las tuberculosis extrapulmonares, que son un montón y que nos pasaríamos toda la mañana y toda la tarde hablando de eso. Única y exclusivamente tuberculosis pulmonar. Entonces, son manifestaciones radiológicas ocurridas en el tórax. Y el tórax tiene diferentes compartimientos y estructuras anatómicas que lo están conformando, ¿cierto? Tiene el parénquima pulmonar, tiene la vía aérea, tiene la pleura, y tiene todo lo que está afuera del pulmón, ¿cierto? Llámese vía aérea solamente aquellos que transportan el aire, todo el árbol traqueobronquial, ¿cierto? Y que van hacia hasta los bronquiolos respiratorios y forman los sacos alveolares, ¿no? Claro, pero en el saco alveolar ya se produce la hematosis o el intercambio gaseoso, eso ya es parénquima pulmonar. Por lo tanto, en el parénquima, ¿qué tengo? ¿Qué manifestación radiológica tengo? Tengo las consolidaciones, o también denominadas condensaciones, que no tienen ninguna diferenciación con un foco neumónico. No sé si habrán hecho la clase, pero muchas veces nosotros en radiología hablamos de patrones, hablamos de moldes, ¿cierto? Esto es un patrón alveolar, digo yo, es decir que fisiopatológicamente lo que está afectándose es el alveolo. El alveolo, usualmente lleno de aire, posiblemente se llena de secreciones con algún tipo de problema inflamatorio, entonces ya no lo voy a ver radiolúcido, lo voy a ver radiopaco, porque las secreciones son líquidos, los líquidos son opacos, ¿cierto? Y se me va llenando los alveolos, se van confluyendo y van dando toda una imagen radiopaca, como si fuera una nube, ¿no? Como si fuera un algodón que no tiene bordes definidos, son imprecisos, que pueden afectar a segmentos, pueden afectar a lóbulos o pueden incluso infectar todo el pulmón. Entonces, estas consolidaciones, que es similar a un proceso neumónico, yo lo voy a dejar solamente como consolidación o como condensación. Clínicamente está localizada en los segmentos ápico-posteriores o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, ¿no? Por algunas características de metabolismo del bicho, de la bacteria. Recuerden ustedes que es una bacteria, es una aerobia, ¿cierto? Entonces requiere de oxígeno para poder desarrollarse y vivir, y sobre todo esto lo logra en el pulmón. Y dentro del pulmón, en estos segmentos, el ápico posterior o segmentos superiores del lóbulo inferior. De los lóbulos inferiores, ahí es donde clásicamente vamos a tener que buscar la consolidación parenquimatosa. Pero no hay que olvidar que puede ser de cualquier parte del lóbulo, ¿no? En cualquier lóbulo puede ser superior, medio, inferior en el lado derecho o superior incluso en el lado izquierdo. 2/3 de los casos van a desaparecer sin dejar secuelas, ¿no? Y hallazgos radiológicos van a desaparecer aproximadamente por un periodo de 2 años.
Mientras que la tercera parte de pacientes con foco de Gone, el foco de Gone, ya lo vamos a hablar después, y ganglios debe decir, ¿no? Y ganglios calcificados forman el complejo de Rankin. O sea, hay una consolidación del parénquima, ¿ya? La consolidación parenquimatosa es mi manifestación radiológica en el tórax del parénquima. Hay una reacción inflamatoria local, ¿cierto? Y a eso le vamos a llamar el foco de Gone. El foco de Gone más los ganglios que pueden aparecer en el ilio, eso forma el complejo de Rankin. ¿Okay? O sea, yo si veo solamente consolidación no puedo hablar que hay un complejo de Rankin. Yo tengo que ver la consolidación más los ganglios en el ilio y ahí puedo hablar yo de complejo de Rankin. Pero no, son manifestaciones de tuberculosis pulmonar. En estos casos, por ejemplo, ¿no es cierto? En el lado izquierdo de la pantalla, superior izquierdo de la pantalla, acá nosotros estamos viendo una radioopacidad triangular de base externa y de vértice medial, que no tiene bordes definidos en la parte superior, es decir, que no puedo definir a ciencia cierta hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo el pulmón. Es que es un borde totalmente mal definido, impreciso. Esta es una opacidad algodonosa y se ve limitada por lo que sería la cisura menor del hemitórax derecho, ¿cierto? Vean ustedes que en el lado derecho, este es el lado derecho del paciente. El lado derecho consta de 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y cada lóbulo tiene segmentos. Entonces acá, por ejemplo, estamos frente a una consolidación y acá hay una imagen radiolúcida que está dentro de esa nube, dentro de esa nubosidad, dentro de esa opacidad algodonosa. Hay una imagen más radiolúcida con unos bordecitos que inicialmente tal vez no lo pueda reconocer bien en una radiografía, pero fíjense ustedes, con la tomografía vamos a poder observar mejor esta cavitación. Esto es una cavidad, y es una cavidad de paredes gruesas, esclerosas o radiopacas. Entonces yo acá hablo de una imagen radiolúcida al interior de todo un área radiopaca. Es decir, esta es una consolidación del tercio superior del campo pulmonar derecho con una imagen radiolúcida que sugiere una cavitación. Todo esto es compatible con... Esto es una neumonía. Pero es una neumonía con una caverna. O sea, es una neumonía cavitada. El hecho es de que si yo no tuviera esta caverna, pues esa neumonía puede estar generada por cualquier factor etiológico. Puede ser hemófilo, puede ser el neumococo, que es el más frecuente, pero si estuviera hospitalizado, por ejemplo, a lo mejor la pseudomonas, o no sé, la legionela, o hay algunos de estos bichos que aparecen en algún momento. Por ejemplo, hace algún tiempo se presentaron muchos casos con la Cinetobacter en el hospital regional, en donde nadie sabía por qué, pero que comenzaban a crecer en los cultivos. Entonces, radiológicamente para mí yo tengo ya 13 años, es decir, ya que para mí esa es una consolidación y se acabó. Esa es una condensación, una neumonía. Ahora, el bicho, el germen, ya vamos a tener que investigarlo por el laboratorio. Pero cuando tenemos una cavitación incluida, inmersa en esa condensación, yo tendría que asumir que muy probablemente ahí debe estar metido el Mycobacterium tuberculosis. Aparte del Staphylococcus aureus, que también es otra de las etiologías donde una neumonía presenta una cavitación. ¿Ya? En la tomografía es mucho más, la definición anatómica es mucho mejor. Fíjense ustedes, aquí tenemos una imagen hipodensa, porque en tomografía hablamos de densidades, ya no hablamos de radiopacidades. Aquí hablamos de una imagen hipodensa que está rodeada por un halo hiperdenso, y encima tenemos algunas imágenes, ¿no? Que están reforzadas, hiperdensas, a manera de un árbol en brote, un árbol en gemación, o las yemas de un arbolito, ¿no? Que nos van a decir o nos van a predecir que probablemente esta es una tuberculosis y totalmente activa, ¿no? Totalmente activa.
Acá también tenemos la misma imagen de la tomografía, ¿sí? ¿No? Limitada, totalmente limitada, y aparte tenemos algunos otros focos de infiltración parenquimal con otra cavernita más. Acá hay una caverna, paredes gruesas, esclerosas, hiperdensas, como estamos hablando de tomografía, ¿no? Y la presencia de cavidades nos podrían hacer sospechar de que eso posiblemente sea su factor etiológico del comité. Entonces tenemos la primera manifestación radiológica parenquimatosa, ¿cierto? Como consolidación y que podría estar asociada a caverna o a cavitación, ¿cierto? La otra cosa es también el patrón del árbol en brote. Cuando un radiólogo diga que hay un patrón de árbol en brote, pues hay que parar las antenas y sospechar, obviamente con todo el cortejo clínico que trae, ¿no? Con toda la historia clínica y todo lo que ustedes puedan haber recogido por la anamnesis. Esta, por ejemplo, es una niña de 6 meses de edad y que tenía como antecedente importante que era contacto tuberculoso, o sea, tenía algún familiar, la mamá, el hermano, sí. Es un contacto tuberculoso. ¿Qué cosa hay aquí? Hay una consolidación del lóbulo superior izquierdo. Además de eso hay un conglomerado ganglionar. O sea, fíjense ustedes, esta parte de acá debería quedar libre, debería quedar estrecha, pero todo esto es mediastino. Creo que ya hicieron una clase de mediastino. Esto es un conglomerado ganglionar que me está separando los vasos sanguíneos. O sea, acá hay un intermedio, un tejido que se interpone entre estos vasos sanguíneos, y este es el vaso sanguíneo, pero este es el esternón, ¿no es cierto? Entonces hay una separación grande entre el esternón y el vaso que debe ser el arco aórtico, ¿no? Y esto lo interpreto yo como si fuera un conglomerado ganglionar. Son ganglios que están creciendo, ¿cierto?, por delante de los vasos sanguíneos, o sea, prevasculares, o por detrás del esternón retroesternal, ¿cierto? Pero esto está condicionado por toda esta área, que esto sí es pulmón. Fíjense el pulmón acá, totalmente negro, hipodenso, y esta es una ventana para mediastino, porque aquí destaca el mediastino, el pulmón se ve negro. Miren en esta ventanita de acá, acá sí se ven los vasos sanguíneos, la distribución de vasos sanguíneos en una ventana para parénquima pulmonar. Ojo, fíjense, en la ventana para parénquima pulmonar nosotros vamos a ver la distribución de todo el sistema vascular, aquí también los cilios, y el corazón, por ejemplo, y lo que queda en el mediastino pierde un poco de nitidez. En cambio, con el otro, que es el pulmón, el que deja de ser definido, y sobre todo se ven las estructuras del mediastino, y en este caso esta consolidación neumónica que está desviando la tráquea hacia el lado derecho, es decir, se está comportando como si fuera, tiene un efecto de más. Muy bien, fíjense entonces, cuando la infección no progresa, cuando la infección se queda ahí, se detiene, ¿qué pasa? Hemos dicho de que entra un proceso cicatrizal, y el proceso cicatrizal redunda, o a las finales va en esta hiperdensidad. ¿Qué cosa es esa hiperdensidad? Nosotros tenemos también una reconstrucción coronal con ventana para mediastino, en donde esto es una pequeña imagen hiperdensa. Y si nosotros le ponemos la escala de Hanfield ahí, eso me representaría una calcificación. O sea, dentro del pulmón se ha formado una calcificación resultado de un proceso cicatrizal por alguna afectación primaria. Y aparte de eso, tenemos esto. Esto es el ilio, este es el corazón, obviamente, esta es la tráquea, ¿no es cierto? Bien, aquí deben estar los grandes vasos, pero aquí a nivel del ilio tenemos otras imágenes hiperdensas similares a las que estamos encontrando en el parénquima. Esto ya está en la proyección del ilio pulmonar, y esto está al lado de la tráquea, por eso que le llamamos paratraqueal. Son calcificaciones paratraqueales, calcificaciones ciliares, que me representarían, o que yo tengo que pensar que son ganglios con calcio. Y acabamos de decir de que esto ya es algo secuelar. Hiperdensidad, calcificación hiperdensa, posiblemente por una infección que no llegó a progresar o que se cicatrizó totalmente, con ganglios también calcificados. El hecho de que yo encuentre ganglios calcificados
me tiene que hacer pensar de que muy probablemente en este paciente ya ha habido una infección previa con tuberculosis y que se detuvo. Muy bien. Dentro del parénquima también podemos encontrar la tuberculosis miliar. Uno era la consolidación, o también condensación, que está afectando al alveolo y que puede cavitar. ¿Ok? Ya, en el parénquima. En el parénquima también encontramos el patrón miliar, o denominada una tuberculosis miliar, que se produce por diseminación hematógena del bicho, ¿no? El bacilo se comienza a diseminar por el torrente sanguíneo y se produce la milia. Ya vamos a ver qué cosa es. Esto, sobre todo, se puede encontrar en personas de las extremas edades, como los ancianos, en los niños y también en pacientes adultos, maduros, pero que tengan problemas de inmunocompetencia, inmunosuprimidos. Entonces, aquí, miliar, hablaremos de micronódulos. ¿Y cuándo es un micronódulo? Cuando su tamaño fluctúa entre 2 a 3 milímetros. A ver, si nos ubicamos solamente para... De aquí seguramente en el cáncer también vamos a tener que recordar una cosa. Hablamos de nódulo cuando es una imagen circunferencial o redondeada, no necesariamente esférica, ¿no? Puede ser ovoide, puede parecer un huevo. La cuestión es que sea redondeada, pero que tenga hasta 3 centímetros de diámetro. Ese para mí va a ser un nódulo. Y hablo de masa cuando tiene más de 3 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entonces, yo veo una opacidad circunferencial, una opacidad redondeada y tiene 2.8 centímetros, ese es un nódulo. Por eso que en mi descripción o en mi interpretación yo voy a decir, bueno, tengo un nódulo localizado en el tercio superior, tercio medio, tercio inferior del pulmón, etc. Ya, el resto ya va a ser simplemente labio. El hecho es de que los nódulos son menos de 3 centímetros o hasta 3 centímetros. Pero cuando van menos de 5 milímetros, cuando estamos entre 2 a 3 milímetros, ya hablamos de un micronódulo. Y estos micronódulos están diseminados en los campos pulmonares, sobre todo algo más en los lóbulos inferiores, más cargaditos, ya los vamos a ver. Y el número de micronódulos no está relacionado con la severidad de los síntomas. Yo puedo tener muy pocos micronódulos si el paciente está muy comprometido, como puedo tener una gran cantidad de micronódulos, puntitos diseminados por los dos campos pulmonares y el paciente está como si nada. O sea, no hay una asociación entre el número de los micronódulos con la severidad de la sintomatología. Acá, por ejemplo, se ha escogido la tomografía para que ustedes vean de una mejor manera la morfología, ¿no? Esta es una ventana, es el mismo paciente, pero es una ventana para pulmón, para mediastino, y esta es una ventana para pulmón. ¿Cuál es la diferencia? Una vez más, vamos, fíjense ustedes aquí, en la ventana para mediastino, yo solamente veo el pulmón como una cosa negra, totalmente hipodensa. No defino vascularización. ¿Y qué me destaca? Me destaca el centro, y el centro no es otra cosa más que el mediastino. Además, este paciente ha recibido medio de contraste. ¿Por qué? Porque está pintándose, digámoslo así, o está opacificándose los vasos sanguíneos como son la aorta ascendente, el callado del aorta, incluso también los vasos pulmonares. Bien, ¿okay? Entonces, esta es una ventana mediastínica y esta es una ventana pulmonar. ¿Y cómo diferencia esta ventana pulmonar? Fácil. Fíjense ustedes, aquí ya tenemos algunas distribuciones vasculares, como están los vasos sanguíneos y se van bifurcando dicotómicamente, ¿no? Son más gruesos en el lado medial y son mucho menos gruesos en el lado más periférico. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿cierto? Muy bien, en esta placa, en esta tomografía, en esta imagen tomográfica, vamos a encontrar una imagen en semiluna hipodensa. Es decir, que tiene una densidad intermedia entre lo que es el hueso y lo que es el patrón, el aire, ¿no? Que no es otra cosa más que líquido. O sea que aquí hay un derrame pleural derecho. Y en la ventana para parénquima pulmonar tenemos múltiples imágenes puntiformes, puntito redondo, puntito, que no se ven acá y que no tienen por qué verse porque no es la ventana adecuada.
Entonces, estos son los que nosotros llamamos los micronódulos totalmente diseminados, y ese es el patrón miliar. Te devuelvo la llamada, Ese es el patrón miliar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, tenemos una imagen que la acercamos, ¿sí? Bueno, totalmente cuestión del programa. Acercamos, esta es una ventana para el parénquima pulmonar. Ven ustedes estas estructuras como si fueran arborescencias. Esos son los vasos sanguíneos que se representan, pero aparte de eso ven algunas imágenes puntiformes, puntos, totalmente distribuidos, que no es otra cosa más que la diseminación miliar de la tuberculosis. Micronódulos entre 2 a 3 milímetros, un poco más difíciles de observar en la tomografía, en la radiografía, ¿no? Acá, por ejemplo, en A y B, todas estas son ventanas para parénquima pulmonar, ¿no? Para parénquima pulmonar. Hasta 3 milímetros, nodulitos de 3 milímetros distribuidos aleatoriamente en ambos campos pulmonares. Desaparece la afectación del parénquima 6 meses después de iniciar el tratamiento antituberculoso. Vean ustedes cómo está totalmente cargado de nódulo, ¿cierto? Pequeñas nodulaciones, micronodulaciones, y cuando se comienza a dar el tratamiento, después de dar el tratamiento, el parénquima va recuperando un poco su estado de ventilación, ¿no? Están desapareciendo las micronodulaciones. Muy bien. Otra de las manifestaciones en el parénquima. A ver, vamos recapitulando. 1, la consolidación. 2, los micronódulos. 3, la cavitación. Todos aquellos que hemos mencionado en el parénquima pulmonar, ¿sí? La cavitación, bueno, ya lo hemos visto, es una zona de destrucción pulmonar, una parte del pulmón que se está destruyendo, y es la lesión más característica de la tuberculosis, pero lamentablemente solamente se da en el 50% de los pacientes. O sea, no esperemos ver pues que en todos los pacientes con TBC tenemos que decir una caverna. Ahora, otra cosa que tiene que quedar en claro es que nosotros no tenemos imágenes o patrones que son ya característicos per se, pertenecen a eso. O sea, no me puedo enmarcar yo de veo una caverna, no, esta es tuberculosis, no, porque las micosis también dan cavitaciones, porque los tumores también dan cavitaciones, porque algunas otras estructuras, como son bacterias, ¿no? Sobre todo que les comentaba, el Staphylococcus aureus también da cavitación. Entonces, ¿de qué va a depender? Recuerden ustedes que esto es ayuda diagnóstica. Va a depender única y exclusivamente de la valoración de la historia clínica que ustedes mismos van a recoger, porque tienen que poner en práctica todo lo que han aprendido, o sea, desde la cuestión epidemiológica, si fue o no fue un contacto tuberculoso, cómo se ha infectado, cuál es la característica, cuál es el entorno, y el entorno demográfico, social, en la cual se está desarrollando, o donde está el paciente involucrado, ¿no? Entonces, las cavitaciones pueden situarse en segmentos apicales posteriores de los lóbulos superiores y tienen la característica de tener una pared gruesa e irregular que posterior al tratamiento en los bordes, las paredes van a ir adelgazándose. La situación residual es después de que hubo una caverna y desaparece la caverna. Ahí van a quedar algunos cambios enfisematosos y cicatrices que pueden ser reemplazados por tejido cálcico o por depósitos cálcicos. O sea, hubo una calcificación, se destruyó, pero poco a poco una cavitación, pero por el tratamiento que le estamos dando, la enfermedad, la infección va cediendo y eso se retrae. La caverna se retrae como si fuera una pelota desinflada y sobre esa se genera una cicatriz, porque ha habido destrucción, ¿cierto? Si ustedes se laceran la piel, por ejemplo, ¿no? Van caminando por ahí y de pronto por un clavo no se dan cuenta, se chocan y se raspan. Eso ha habido hay una herida, ¿cierto? Hay un trauma ahí que deja una herida y esa herida va a ser reemplazada después por una costra. Y esa costra en algún momento va a cambiar porque va a haber una reepitelización de la zona donde ustedes se han lacerado.
pero sí puede quedar una marca, y más aún con aquellos que tienen una piel sensible, incluso puede quedar hasta queloides, ¿no? En las operaciones quedan eso. Entonces, igual acá, el parénquima pulmonar se ha visto afectado, el pulmón ha habido un hueco, una caverna, y esa caverna, por el tratamiento que nosotros le podemos dar, de 6, de 8, no sé, ya de los tratamientos, comienza a reducirse y se va poniendo como una pelota desinflada. Entonces, eso se comienza, hay un proceso cicatrizal, obviamente, porque tenemos algunos mecanismos de regeneración y de reparación del tejido, pero ya no va a ser el tejido elástico que estaba, ¿no? Entonces, que procede un proceso cicatrizal fibroso, a lo mejor una cicatriz fibrosa, y después sobre eso se acumula el calcio, como lo que hemos visto en la tomografía en unas diapositivas anteriores, ¿no? Y eso ya queda como un residuo, como una secuela. Entonces, la cicatrización y los cambios enfisematosos que también pueden quedar como resultado de esa cavitación que se formó, es ya una situación residual de las cavitaciones. El patrón de árbol en brote que lo hemos visto y que es en la tomografía, obvio, no se va a ver en ninguna otra cosa. Para hablar del patrón de árbol en brote solamente lo vamos a hablar cuando tengamos una tomografía enfrente, ¿no? Ahí es que un foco infectado, ¿no?, de parénquima se va a abrir a la vía aérea, pero lamentablemente tampoco es algo característico de la tuberculosis, no es per se de la tuberculosis, también existen múltiples infecciones, hay cantidad de infecciones, ¿no?, que pueden dar este patrón de árbol en brote, que es característico, sí, en la tuberculosis, que da sentido de actividad. O sea, si yo tengo un BK positivo, esa es una tuberculosis. Y si encima del BK positivo le encuentro yo un patrón de árbol en brote, yo sí puedo definir que esa tuberculosis está totalmente activa. ¿Y a qué me refiero con una actividad? Que ese paciente está contagiando a diestra y siniestra, que la infección está expandiéndose, ¿cierto? Muy bien. Acá, por ejemplo, esta es una tuberculosis postprimaria. Postprimaria, ya habíamos dicho, es una reactivación, ¿no es cierto? Es la fase latente, encontró su medio de desarrollarse y se desarrolló, ¿no? Aquí hay cavitaciones pulmonares, fíjense ustedes en la radiografía, no nos ayuda mucho, pero aquí se ve mucho mejor. Así van a encontrar ustedes imágenes imágenes redondeadas, ¿no? Formaciones redondeadas que tienen dos densidades. La densidad periférica, que es una radiopacidad, y la central, que es radiolúcida, ¿cierto? Entonces todo eso me va a formar la caverna. La caverna no es otra cosa más que una zona de obstrucción pulmonar que se está rodeando por un borde escleroso. Acá hay caverna y acá arriba también hay varias cavernas, ¿cierto? Aparte de eso, tenemos un infiltrado parenquimal. Una recomendación más: cuando ustedes analicen una radiografía, no esperen encontrar solamente un patrón, van a encontrar diferentes. Por ejemplo, aquí estamos encontrando consolidación, estamos encontrando cavitaciones, ¿cierto? Incluso esta cavidad que está acá, hay un nivel hidroaéreo. ¿Qué cosa es un nivel hidroaéreo? Son dos densidades, una que es radiolúcida y otra que es radiopaca, y que hay una interfase entre esas dos densidades. Es como el agua y el aceite, ¿no? El agua va a ir para abajo y el aceite va a ir para arriba, y ustedes pueden ser, por las diferentes densidades, pueden reconocerlos. Igual acá tenemos que el aire se va para arriba, eso es obvio, y por gravedad el componente líquido se va para abajo. Esto es un nivel hidroaéreo, es una interfase entre dos densidades diferentes, que sobre todo son la densidad del líquido, la densidad del agua y la densidad del gas. ¿Okay? Este es una imagen cavitaria, pero con nivel hidroaéreo. Cuando vamos a la tomografía, también en la reconstrucción coronal, vamos a encontrar mucho mejor definición de esas estructuras. Fíjense ustedes, aquí hay cavidades, pero también hay afectación parenquimal. Aquí también tenemos algunas cavidades, incluso tenemos nódulos, porque esta es una imagen redondeada, ¿no? Y aquí tenemos cavidades que seguramente están por acá, ¿no? Esta de aquí no ha salido representada en esta reconstrucción. Cavitaciones pulmonares en el monitor derecho, de predominio en segmentos superiores, aquí están sobre todo en la mitad superior del pulmón, algunas de ellas con niveles hidroaéreos, que son en las que están acá, en la base, ¿cierto? Entonces, cavidades es tuberculosis postpulmonar. La primera vez se les dijo, ¿no? O sea, condensación, macillos, eso, sí.
más probable que sea una primaria, ¿no? Una primoinfección. Pero la presencia de cavernas ya es una tuberculosis reactivada o postprimaria. Más imágenes, fíjense, aquí se ve mucho mejor. Una imagen radiolúcida, pero con bordes radiopacos, ¿cierto? Localizada en el tercio superior del campo pulmonar derecho. Cuando ustedes presenten sus historias clínicas, cuando ustedes tengan sus discusiones clínicas, eso es lo que tienen que decir. Cuelgan su placa, cuelgan su radiografía o ponen su proyección, porque ahora ya estamos en la radiología digital. Entonces, cuando comienzan a hablar sobre los hallazgos, seguramente ya tienen informe, o si no tienen informe, también tienen que hacerlo, y hacen la descripción describiendo, ¿no? No se le hace necesario ser un médico radiólogo para eso. Yo veo una imagen, pero eso sí tienen que conocer la base, ¿no? Tengo una imagen radiolúcida con bordes radiopacos, circunferencial, que mide tanto por tanto y que se localiza en el tercio superior del campo pulmonar derecho. Eso hace mi presentación. Así como cuando yo digo, paciente de 25 años que ingresa al servicio por bla, 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 igualito nos va a tener que hablar la imagen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta es una radiografía que representa un hombre de 28 años de edad con una tisis franca. Aquí ya estamos identificando la caverna, ¿cierto? Entonces, es lógico que podríamos pensar que si hay tisis y si se dan todos los factores correspondientes, tendríamos que pensar en una tuberculosis reactivada. Acá, por ejemplo, está mucho mejor, donde nosotros, aquí se me escapaba este foquito de acá, totalmente radiopaco, una imagen opalescente, una opacidad mal definida, y esto es un patrón parenquífulo, ¿cierto? Aquí también estamos viendo afectación centrilobular, bueno, ese es de la caverna, ¿no? Y algunas condensaciones acá en el tercio medio del campo pulmonar derecho y condensación en el tercio inferior del campo pulmonar izquierdo. Luego me dicen de que aquí esto ya es una tomografía después del tratamiento. ¿Qué queda la radiografía después del tratamiento? Queda esto, como si fuera un tejido retráctil, hiperdenso. Es decir, acá hay un proceso cicatrizal que se está llenando de tractos fibróticos, ¿no? Doctor, una pregunta. Muy bien. La imagen anterior, ¿estos son broncogramas? No, el broncograma está dentro de las opacidades. O sea, se habla de broncograma cuando este bronquio o esta radiolucidez que representa a la vía aérea está dentro de una opacidad. Ahí sí tendríamos que hablar de broncograma, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Podríamos nosotros tener aquí, por ejemplo, el bronquio, pero no está dentro de un proceso de condensación. No podemos hablar de broncograma, hablamos cuando está dentro del proceso consolidante. Eso es normal. Sí. Doctor, ¿y qué diferencia habría entre si yo encuentro una placa en una tomografía, por ejemplo, entre esa y una cicatriz? Y es que este es el vaso sanguíneo. Claro, o sea, es un vaso sanguíneo, pero ¿cómo lo podría diferenciar más fácilmente entre una? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la imagen tú la puedes seguir, adelantar, atrasar, y eso se abre, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo lo corto así tangencialmente y se los presento a ustedes, ¿qué voy a ver? Una circunferencia, ¿no es cierto? Pero si el vaso sanguíneo es cortado así longitudinalmente, lo que yo voy a ver es una línea. Entonces yo puedo asumir de que esto, si yo lo sigo, me va a tener que dar, se van a astomosar con algún vaso más grande, ¿no? Muy bien, hasta ahí las parenquimatosas, ¿ya? Esas son manifestaciones parenquimatosas. Ahora, hay manifestaciones en la vía aérea, y la vía aérea son la tráquea, los bronquios principales, los bronquios secundarios, ¿no? Los terciarios, y luego viene todo el cortejo de los bronquiolos, con una división dicotómica. La infección de vías aéreas puede darse por extensión desde los ganglios linfáticos o por diseminación endobronquial, ¿no? Si hay un foco de condensación parenquimal, ese foco infectado, ese material gaseoso infectado, invade o se extiende hacia la vía aérea y bueno, ya va a dar una manifestación en la vía aérea. Radiológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? El famoso patrón de árbol en brote, que hemos dicho de que está asociado a un nodulito y que ese nodulito se abre hacia un bronquio. Y nosotros lo vamos a ver como un patrón de árbol en brote. O también se puede ver como un estrechamiento del bronquio. ¿Por qué? Porque está
el bronquio está siendo ocupado por secreciones y esas secreciones disminuyen el lúmeno, disminuyen, estrechan la luz. O también como broncolitiasis, son pequeñas imágenes cálcicas dentro de los bronquios, ¿no? O adenopatías calcificadas que erosionan la vía aérea. Ganglios que se calcificaron y que van a erosionar la vía aérea y se meten dentro de la vía aérea, esos son los broncolitos o la broncolitis. Acá, por ejemplo, un hombre de 47 años con un cuadro constitucional, o sea, todo lo que ustedes conocen como un cortejo de disminución de peso y tanta cosa, pero con dolor en el emitor derecho. Fíjense ustedes, al sacarle esta radiografía que tenemos, una gran masa, una gran imagen radiolúcida, que es la que nos está representando la flecha amarilla, con paredes gruesas, radiopacas, densas, ¿cierto? Aparición de Disney en las últimas semanas. La radiografía de tórax muestra cavernas en ambos vértices pulmonares, menos definidas, ¿no? Que muestran cavernas en los ambos vértices y afectación nodular difusa. Nódulos que no van más allá de los 2-3 milímetros. O sea, aquí hay afectación parenquimal, ¿Por qué? Porque tenemos cavernas. ¿Hay afectación parenquimal? Sí, porque tenemos nódulos, micronódulos, ¿cierto? Muy bien, aparte de eso, también tenemos que el ángulo costofrénico del lado derecho se está obturando, ¿no? No es un ángulo agudo, por lo tanto tendríamos ahí derrame pleural, aparte de eso,